Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todas, hermanos en Cristo, hermano Jesucristo, los bendiga, bendiciones a todos, cordiales, sinceras. Dios los colme de felicidad, de alegría, de ánimo, de gozo, de paz, en sus corazones, en su alma, en su mente, y que el Espíritu de Dios les dé el regocijo y la fortaleza y la confianza en todo su accionar, en todo su pensar. Hoy me permite una vez más el Señor compartir de gracia lo que de gracia he recibido, no guardármelo, no dejarlo para mí a escondidas, sin que nadie lo sepa, nomás yo. ¿Por qué hago esto? Porque está dicho y está demostrado, no tan solo lo digo cristianamente, secularmente, se conoce que los hechos dicen más que 1000 palabras. Cuando uno estar enamorado de alguien o que le bajen a uno el cielo de las estrellas, ¿no? Puede bajarle uno el cielo de las estrellas, y las acciones que se muestran hacia uno son muy diferentes a lo que se está hablando, ¿no? Se está expresando. Le pueden decir a uno: te extraño, te amo, te quiero, te adoro, eres lo más lindo, lo más precioso, y esto y lo otro, ¿no? Pero de vez en cuando nomás se ocupan de ti, nomás que cuando necesitas es que todo uno de hombre tiene esa forma, ¿no? De pensar, pues voy con mi novia, con mi compañera, porque me siento solo y necesito estar un rato con alguien y pudiera visitarla, ¿no? Y le dices, tal vez estás diciendo que la amas, la quieres, eres su tesoro, y que es tu tesoro, y semanas, un día, 2 días, sin acordarte, ¿no? Solamente cuando se necesita, cuando necesitamos, a veces decimos palabras bonitas, tenemos ciertas acciones, ¿no? De llevar chocolates, flores, o hasta poemas, o serenata. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes es un tema muy importante, muy necesario para todo el que viene el arrepentimiento, la conversión, el cristianismo, para todos aquellos que ya tienen años, tiempo en los caminos del Señor, aprendiendo su palabra. Va dedicado a este tema, muy importante que lo tengamos claro, es muy importante. Es un tema delicado, precisamente de lo que toque primero, lo que ve el primero, acerca de el amor no fingido. Entonces quiero tocar el tema de cuidado con las falsas doctrinas y la fe fingida. Cuidado con las falsas doctrinas y la fe fingida. ¿Por qué falsas doctrinas y qué tiene que ver con una fe fingida? Porque así es como se da una fe fingida. Hay quienes vienen al arrepentimiento y pues a veces son personas muy orgullosas, muy vanidosas, y cuando toman decisiones tratan de que en sí, a veces la decisión que tomaron no fue lo que esperaban, y se mantienen en eso que hicieron, en esa acción, por el que dirán, ¿no? De mi credulidad, ¿no? ¿Dónde va a quedar? Entonces prefieren mantenerse en una fe fingida. Y muchas veces esa fe fingida,
a muchos los lleva a que aprendan mucho de la palabra, conozcan mucho de literatura, de la escritura, de factores que dan a conocer los testimonios originales, ¿no? Manuales originales de la palabra de Dios y significados de calificativos, de adjetivos y todo eso que es bíblico y antibíblico, y de conocedores de otras sectas, religiones, ciencia. Hay muchos conocedores grandes de todo esto, de literatura y ciencia y viceversa, todo eso, ¿no? Etcétera, etcétera, como dicen muchos por ahí. Pero, tristemente, el objetivo de Dios sí no es tanto, pero no es tanto el que seas un letrado, un conocedor de historia, un maestro de la palabra, simplemente en teología y cosas parecidas, cosas de esas. No es el propósito de Dios. Y dice el Señor, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenemos la vida, ¿no? Sí, nos dice eso, lo que más primeramente nos pide, una fe no fingida. Venir a Él, no con fingimiento, sino con corazón puro, honesto. Entonces, yo les animo que todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo, que quiera acercarse al Señor honesto consigo mismo, primeramente, porque Dios ya lo conoce, o la conoce, nos conoce, a todos, ¿no? Es decir, conocer a Cristo, quiero conocer de Dios. A veces quiero saber de uno para enamorarse de las cosas de Dios, para comprender el grado y la magnificencia del sacrificio que Él hizo, de su muerte, y el significado de su muerte. Estoy alistando unos temas acerca de todo eso. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué existió? ¿No? Son cosas en las que estoy trabajando. Un poco largo, tal vez me tome 2 videos. Pero ahorita quiero compartir esto que les dije, de tener cuidado con las falsas doctrinas y la fe fingida. Entonces, quiero llevarlos primeramente a 2 libros. 2 libros, quiero empezar por un libro que el nombre nada más, el significado del cristianismo, dónde nació, cuándo fue que nació. Primeramente quiero tocar el tema y en dónde nació. Entonces se habla de muchas denominaciones, muchas creencias, muchas religiones. Hay muchas de ellas que dicen testificar de Cristo, de Jesús, pero testifican de otro Jesús, de otro Cristo, no el nuestro. Frutos los conoceremos. Dice el Señor que por sus... Hay quienes no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son un solo Dios. 3 personas distintas en un solo ser, en una sola omnipotencia. Dios es Dios aquí, y en todo el mundo al mismo tiempo. Es infinito, no tiene límites, es Dios, así es. Pero hay quienes lo limitan y niegan creer
que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre junto con ellos conforman un solo Dios. Porque recordemos que solo hay un Dios, no hay otro Dios. No hay otro Dios aparte de nuestro Padre Celestial, el cual nuestro Señor Jesucristo también daba honra y gloria. Se honraba él a sí mismo, se daba gloria a él a sí mismo. Son tres personas distintas, un solo Dios. Recordemos eso, primeramente. Ya tendré tiempo de explicar eso con versículos, con puntos claves en la Biblia. También de eso, la Trinidad. Y es importante que pues, también son tan antiguos como cristianos que nos llevan a el por qué no creemos en inclinarnos ni venerar imágenes, mucho menos adorarlas. Sabemos que en los tiempos de Moisés hicieron los tabernáculos y todo eso, que eran movibles, se hizo el arca del pacto. Y en el arca del pacto se hicieron dos querubines. No les hizo Dios para que se inclinaran ni adoraran a esos querubines ni al arca. Tengamos eso en cuenta. Para empezar, cada quien es libre de profesar su fe, su deseo de adorar a Dios. Dice el Señor, dice en la Biblia, que busquemos a Dios. Hay quienes de corazón lo buscan. Quienes primero empiezan en una denominación, empiezan en otra, hasta que vienen al conocimiento. Cuando de corazón buscan, Dios conoce los corazones. Entonces Dios sabe por qué motivos esta persona me está buscando, quién es esta persona. Entonces Dios da, Dios quita, y Dios pone en nuestros corazones dónde buscar a veces. Dios conoce la sinceridad, el porqué. A veces mucha gente busca de Dios nada más para el momento, porque en el momento se sienten afligidos, pero aman más otras cosas que a Dios. Nada más por el momento, porque no hayan una salida, quieren quitarse la vida, X cosa, y tiene poder, han oído de este Dios, que salvación, vida eterna y vida nueva y todo eso, y dicen, no, pues ahí. Pero en realidad en su corazón no quieren dejar aquello pasado, aquello que hacían. No quieren. Está aprendido eso como vicio. Es un vicio. El pecado, aquello que nos separa de Dios. Entonces es difícil, ¿no? Cuando hay muchas denominaciones, muchas religiones, sectas, y etcétera, etcétera. Pero nosotros los cristianos debemos saber en qué estamos parados y qué es lo que estamos haciendo. Entonces hay quienes se alejan de la palabra de Dios, conocedores, que hasta han llegado a ser evangelistas y de repente perdieron la fe por un motivo de Dios, se alejaron de Dios y X cosa. Y ya no creen en Dios, A mí me ha tocado apartarme de Dios unas 3 veces. No me siento orgulloso, ni feliz, ni nada. Fue muy difícil para mí. Pues Dios me ha permitido en mi corazón doblegarme ante Él, porque se endurece el corazón de uno, se endurece, se hace mal uno mismo, porque uno es el que necesita a Él. Todos vamos a perder, Él lo tiene todo. Dios, no, primeramente Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor, que consume todo aquello que no le agrada. Recordemos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, no nomás en el Antiguo Testamento, como la ira de Dios caía sobre pueblos, ciudades. En el Nuevo Testamento, sabe de unos personajes que quisieron robar a Dios a través del dinero, una mujer y un hombre, que en el momento, en el instante, fallecieron. Hay otros que cuando estos hombres de Dios predicaban
un adivino y un... ¿Qué era? No me acuerdo qué es. Los apóstoles que quisieron echar fuera demonios y todo eso. Y salieron chicoteados, salieron correteados. Y uno de ellos fue que cayó muerto, ¿no? Engusanado. Entonces, no estoy muy seguro, pero algo así va. Entonces, muchas veces hay quienes con literatura, con conocimiento secular, conocimiento de ciencia y de historia, dicen, no, pues es que yo creo que estoy salvo porque, como dice la confesión de fe, además estoy enseñando a través de la ciencia, estoy enseñando a través de la literatura, etcétera, etcétera. El Espíritu de Dios, pero si no tienen que son simplemente gente conocedora de la palabra, pero en su corazón no lo son. ¿Qué dice el Señor? Ir y predicar el evangelio a toda nación, todo pueblo. En un lugar de confort. Imaginémonos que los apóstoles solo se hayan quedado en las sinagogas y no salieran de las sinagogas, que solo esperaran a que llegara la gente a las sinagogas, a los lugares de reunión donde se reunían los cristianos para escuchar la palabra. Ni apedreado, ni ninguno de ellos hubiera sido ni asesinado, ¿no? Lo asesinaron porque predicaban al aire libre, porque salían a buscar almas, que no van a ir a las sinagogas, que no van a ir a esos lugares, a esos templos. Yo siempre he tenido la primera vez que supe de Dios, ese ardor en mi corazón. Dios puso en mí ese ardor, ese fuego, esa llama, de salir y predicar el evangelio, salir y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y he instado a muchos, miren, vamos a predicar, vamos a hablar de Dios. Tal vez no quieres estar hablando con bocina ni X cosa. Vamos todos y todo esto ahí. ¿No? Charlemos uno a uno. Y compartamos del Señor. Porque ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. No estar encerrados en las sinagogas. No estar encerrado, como ahora se le llama a los templos, la iglesia. La iglesia somos nosotros. Si nosotros estemos nosotros el alma, mamá. Sin el alma nosotros esto simplemente algo que se va a desbaratar así. Si no estamos nosotros aquí, esto se desbarata. Ve al cementerio. Ahí están todos esos cuerpos desbaratados. Son templos como esos. Nos reunimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desbaratan. Que el verdadero cristianismo se muestra con acciones. Entonces, conociendo, sí es bueno conocer. Es bueno conocer. Es bueno saber. Es bueno entender literatura, ciencia, teología, historia, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es tener una relación honesta con Dios, una relación sincera con Dios. Todos fallamos de alguna manera, todos pecamos de alguna manera. Hay quienes están atados a algo que era en su pasado y les es difícil no sé si de dejar de hacer las cosas, sino que hasta pensamiento. No, hay quienes de repente no pueden dejar ese pensamiento, están con ese pensamiento. Y ese pecado, ese mal en su mente, no la dejan. Tal vez ya dejaron de hacerlo en su mente, en su pensamiento. Pues ¿qué es lo que conviene ahí? Contra carne ni sangre. Sabemos que eso está ahí, esto es una lucha. Espíritus de maldad. Todos son espíritus malignos que nos rodean. Pero si yo ya vine a Cristo, ya me entregué y todo eso. Sí, Él te perdonó. Él conoce tu corazón, te perdonó. Ahora muéstrale tú al Señor que tu arrepentimiento es honesto. Él conoce tu corazón. Ahora
quiere ver tus hechos. Porque recordemos que Dios nos dio libre albedrío. No somos robots. Entonces Él te deja que en el caminar tú te puedes desviar. Eres libre, como Él es libre. Recordemos lo que le hizo a Faraón. Él le endurecía el corazón, se lo ablandaba. Lo endurecía, se lo ablandaba. ¿Cuántas veces se retenía y dejaba ir al pueblo de Israel en Egipto? Dios es Dios. Él tiene el libre albedrío y Él puede hacer lo que Él quiera. Muchos de nosotros nos podemos quejar. Pero a lo mejor me está haciendo lo mismo. Me endurece y me ablanda. Me endurece y me ablanda. No. Posiblemente. Pero ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Él necesita a nosotros. Nosotros no estamos en Él. ¿Dónde creen que vamos a ir conforme a la ley? Porque creamos o no creamos, un día vamos a comparecer delante de Él. Aunque no creamos, los ateos, aquellos que niegan que Jesús murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados, para que ya no se sacrificara tanto animalito, el mataderito, como Cristo fue llevado. Dios se hastió de eso y mandó a su Hijo para que no se hiciera más de eso. Por medio de un solo sacrificio, de una sola sangre, todos fuéramos redimidos y no se estuviera sacrificando cada vez ese animalito por el perdón de pecados, por la omisión de pecados. Nadie nace. Sabemos que el mismo Señor le dice a los niños: dejad venir a los niños porque os parece que el reino de los cielos es de ellos. Entonces, si los niños desde nación fuéramos pecadores, no les hubiera dicho eso a los niños. No entrarían al reino de los cielos. Entonces hay quien es pecado de nacimiento. Creen que los niños tienen ese pecado. Recordemos que Dios es puro y santo y nada sucio puede entrar ahí. Nada sucio. El pecado es algo sucio. Entonces, si aquel que cree que un niño tiene pecado, está diciéndole a ese niño sucio. El pecado entra a través del conocimiento. Recuerden esto. A través del conocimiento entra el pecado. Cuando nosotros empezamos a conocer el bien y el mal, y empezamos a hacer las decisiones malas una tras otra, hasta que nos va haciendo costumbre aquello que ya se nos hace vicio, y es donde nos es difícil dejar ese vicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es donde llegamos a... Entonces, el pecado original es ese, de cuando venimos a empezar a conocer. Porque si Adán y Eva, nuestros padres primeros, no hubiesen pecado, ¿qué fue el fruto que comieron? Del árbol de la ciencia del bien. Nosotros esto conocemos, cuando nos damos cuenta del bien y el mal, nos gusta más lo malo que lo bueno, es la ciencia del bien y el mal. Tristemente eso nos heredaron. No en la carne, no es esto. Esto sí se echa a perder, porque el cuerpo que ellos recibieron al principio, pues no se echaba a perder. No, era un cuerpo espiritual. Cuando Jesús resucitó, que Él podía aparecerse aquí, podía aparecerse allá. Sin abrir una puerta, entraba a un lugar y entraba, atravesando paredes. Somos espíritu, Él es Dios, es espíritu. Cuerpo espiritual. Cuerpos que se pueden materializar, pero son espirituales, está escrito. No miento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son cosas que a veces nos confundimos. Muchos que venimos del Evangelio. Ya con esto basta y ya hace mucho literatura, mucha historia, por estimado aquí como alguien recto y con mucha ciencia, pero solo para estar en la sinagoga, solo para estar repartiendo conocimiento de literatura y de ciencia y de historia en las sinagogas. ¿Y qué de lo espiritual? ¿Cuántas veces ayunamos? ¿Cuántas oramos? ¿Cuántas veces velamos? Son cosas muy primordiales. Recuerden cuando Jesús iba a ser entregado, que estaba con sus discípulos, que los llevó a velar. ¿Y cuántas veces los halló dormidos? No hay costumbre de lo bueno, hay costumbre de lo no bueno. Entonces, muchas veces quienes no conocen lo del bien, que es el Señor,
del mal. Solo vive en la ciencia de la ciencia, el árbol de la ciencia. La palabra de Dios ya están acostumbrados, ya están contaminados. Viene de ese químico del mal. Entonces es difícil sacarlo del cuerpo, es difícil sacarlo de esta carne. Se apega a la carne, como cualquier droga. Se apega a la carne. Entonces, muchas veces se hacen, o nos hacemos muchas veces el Espíritu, si no estamos de Dios, que es el que está ahora ministrando, se fue Jesús, quedó el Espíritu Santo, que es Dios, con nosotros. Si no estamos en él, no tenemos la unción de él, el fuego de él, el poder de él, por mucha ciencia, por mucha historia y por mucha literatura que tengamos, vamos a perdernos nosotros y vamos a perder a todos los demás. Tengamos cuidado en eso. Tengamos mucho cuidado. Quiero tocarles, como les dije, cuándo es que nació el nombre del cristianismo y en dónde fue. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, Hechos 11:26. 11:26. Hechos 11:26. Y dice así: y se congregaron allí todos, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. De ahí es el origen de la palabra cristianos. ¿Qué es un cristiano? No es una religión. No es una religión. Es una relación con Cristo, con el Padre Santo, no es una religión. ¿No relación con nuestros padres? ¿Con nuestros padres tenemos religión? No tenemos religión con nuestros padres. No, una relación. Una relación es lo mismo con Cristo. Él nos dice, aprendan esto, aprendan lo otro, nos está enseñando como un padre nos enseña lo bueno y nos previene de lo malo, nos advierte de lo malo. Entonces una relación de padres e hijos. Entonces una relación no es una religión. Los cristianos se nos llaman cristianos porque somos seguidores de Cristo, seguidores de su palabra. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos nos dicen, no, pero que ese libro no es correcto, está cambiado mucho y esto y lo otro, y le pusieron, le quitaron. Pero ¿quién nos testifica? ¿Quién nos afirma que esto es verdad? Si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a creer cualquier bobería que nos diga. Entonces por eso es bueno leer la Escritura, saber la Escritura, es importante, pero lo más importante es tener el Espíritu Santo. Vamos a perdernos y vamos a perder los demás con la ciencia, literatura e historia. No. Entonces no seamos esa clase de cristianos. No. Seamos originales. Originales. No copias, no cristianos piratas. Cuidado con esos. O con convertirnos nosotros en cristianos piratas el día que dejemos de buscar, solo con el conocimiento de literatura, ciencia e historia. ¿No? Pues ya les leí Hechos 11:26, donde nos muestra de dónde nació la palabra cristianos. Somos nosotros, en Hechos 11:26. Ahora, ¿qué nos dice acerca de tener cuidado con las falsas doctrinas y con la fe no fingida? Primeramente eso se encuentra a Timoteo 1, donde Pablo le manda una carta a Timoteo y le dice esto. Eso está en Timoteo 1:15-16, dice, para palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él estuvo ahí y presenció la muerte de la iglesia cuando lo apedrearon. Él creía que hacía un bien para Dios. Recordemos que está escrito que muchos iban a perseguir y iban a pensar que estaban haciendo un bien para Dios. Vienen tiempos muy parecidos a esos, donde se va a perseguir a la iglesia y se nos va a matar. Nos están levantando muchas, ¿cómo les llaman? Grupos como los LGBT y otros grupos del aborto y todo eso, que nosotros estamos en contra de todo eso y vamos a ser estorbando para ellos. Como testificamos acerca de qué es el cristianismo, como lo que les acabé de decir, de que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios, de que no nos inclinamos ni veneramos imágenes, de que Cristo murió y resucitó, ¿no? Entonces no les caemos. Todos estos grupos, no les simpatizamos. Si era un personaje de la tele. Entonces, por eso es de que Pablo, él se pone como uno de los primeros ejemplos de cómo Dios tuvo misericordia, de que él era un perseguidor y entregaba cárceles a presos. Y siendo él un homicida, un asesino, Cristo vino a él y le habló a él y lo aceptó como hijo suyo. Entonces, si Dios perdonó a un homicida, seguidor de cristianos, ¿cuántos no puede perdonar? A todos. Todo aquel que viene de un arrepentimiento sincero, honesto, real, que lo muestra con hechos de corazón puro, no de corazón sucio, de corazón puro. Ahora sí quiero tocarles ese tema de 15 Timoteo 1, 3 al 11. Ya les leí 1, 15 al 16. Donde este apóstol de Dios Pablo nos dice que palabra fiel y digna de recibir es esta. Ahora vamos a esto de cuidado con las falsas doctrinas y la fe fingida, por los motivos que les expliqué al principio. Dice así, Timoteo 1, 3 al 11. Dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Efeso? Eso Pablo le dice. Te rogué que te quedases en Efeso. ¿Cómo? Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a genealogías interminables y que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley no fue dada para conociendo esto, que no para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes
y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, o sea, los que practican el homosexualismo, lesbianismo y todo eso, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios que a mí me ha sido encomendado. Entonces la ley es la ley de Dios, principalmente la de los 10 mandamientos, entre otras, es dada para corrección. No el justo, no el que está en Cristo, honesto, puesto que ya fue perdonado, no tiene nada que ver con la ley, ya él hizo un sacrificio, no tienes que matar animalitos, el sacrificio, su sangre fue derramada, él es el cordero que se sacrificó para el perdón de nuestros pecados para siempre. Entonces ya eres perdonado. Entonces, como le dijo a la mujer que entraron, que la querían apedrear porque la adulterando, ¿qué fue lo que le dijo? Si ellos no te juzgan, yo no te juzgo, ve y no peques más. Como él, no, así que no. Que le dijo, ve y no peques más, no sé qué, pecando te venga una mal. Entonces Dios no nos dijo, ve y haz lo que puedas. Con eso basta. Entonces, ¿qué es lo que queda? Arrepentirnos de corazón. Que hagamos no sea de conciencia, que no sea sabiendo nosotros que eso es malo y nos damos el gusto, con gusto lo hacemos, pisoteando la sangre de Cristo. No dice que simplemente en el momento no estuviste fuerte y hiciste algo, te echaste un trago, no sé, estabas leona, y porque a muchos les pasa, y te fuiste de vicio y te emborrachaste, o no soportaste una tentación de una mujer y caíste en su tentación. Arrepiéntete en ese momento. Arrepiéntete en ese momento. Dios conoce tu corazón. Es diferente que tú lo hagas con intención. Ese es el pecado que corta. Tú estás cortando la relación, la salvación tan grande que Dios te da. Estás pisoteando su sangre. Está escrito también. También ahí dice que para eso ya no queda más remisión de sangre. Entonces tengamos cuidado. Muchos dicen que la salvación no se pierde. Llénate el Espíritu, llénate del Señor, porque si te apartas de Dios, te apartas del sacrificio que Él hizo por ti. Ella, el Espíritu de Dios te con su poder y todo, pero cuando reniegas de Él, a Él le duele y lo contristas. Pero ya no eres más de Él, porque renegaste. Aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Ahora recibiremos una paga conforme seremos pagados conforme nuestra. No por nuestras obras somos salvos, no. Por eso vamos a recibir un galardón o una condenación. Pero la salvación viene de gracia, por el sacrificio que hizo Jesús como cordero al matadero, sin abrir la boca, entregó su vida también. Entonces les animo a que si vienen a Cristo o si buscan a Cristo, sea con una fe no fingida. Si en el momento no tienen esa fe, dense la oportunidad y luchen como luchó Jacob cuando no dejó ir al ángel de Dios hasta que lo bendiciera. Luchó hasta que lo bendiciera. Entonces lucha por tu vida. Lucha por tu vida. ¿Ok?
que es preciosa. Es vivir de vida eterna. Aquí es solo un momento, es pasajera. El mundo te ofrece muchas cosas, pero por 70 años, si te va bien, 50, a una vida eterna de tormento. El infierno no es un lugar de fiesta, no es un lugar de parranda. Y dice el mismo Jesús, donde es el llorar y el crujir de dientes, donde el gusano no muere. El llorar y crujir de dientes y el gusano no muere. ¿Qué hubo? Ahí les encargo nomás. Ahí nos encargamos, porque todos estamos aquí. Estamos propensos a desatendernos. Entonces, estemos firmes, busquemos al Señor. Si fallamos, que no sea diligentemente, que no sea ostenciosamente. Si tienes una adicción a cualquier pecado, no te dejes. Ruega a Dios por tu alma. Levántate y sigue pidiendo perdón, sabiendo en tu corazón que no lo hiciste legítimamente, que no lo hiciste premeditadamente, ¿no? Ruega a Dios por tu alma. Búscalo mientras puedas ser allá. Los días se acercan y se acortan. Ahorita inmediata, mañana, rato, del arrebatamiento de la iglesia. Pero puede ser que hasta ahí llegue tu vida en este templo, en este cuerpo. Entonces, iglesia, hermanos, vales, jovencitas, jóvenes, ánimo, échenle ganas, Dios los bendiga. Busquen de Dios con fe, no fingida, corazón limpio, y peleen por su vida. Luchen por su vida, luchen por su vida. Su salvación, no tiene nada que hacer. Ya Él ya pagó. Ahora, ¿qué es lo que queda? Pelear por nuestra vida, pelear por no pecar diligentemente, por no pecar ociosamente. No pequemos y no pisotemos la carne, la sangre de Cristo. Entonces, recuerden que son dos cosas: pecar ociosamente, diligente, y no ociosa ni diligente. Simplemente no estábamos bien, no estamos preparados, nos servicio que en la palabra teníamos antes, el diablo conoce estas debilidades porque estuvimos practicándolas por muchos años. Entonces sabe dónde está la debilidad de cada quien. Caíste en el error una vez más, no lo planeaste, no lo premeditaste, sino que fuiste a visitar a alguien o pasaste por un lugar, no sé, andabas triste, llegaste ahí y te envolvió el diablo usando a alguien o algo, y caíste en el error. Levántate y no te quedes ahí, lucha, que Dios te perdona. Es misericordioso, grande misericordia. Se perdonó a Pablo, que era homicida, perseguidor de cristianos. Cuanto más a nosotros. Animo a que creas que Él ya pagó por tus pecados. No seas diligente en ellos, ni alevoso en ellos, porque pisoteas la sangre de Cristo Jesús. Dios te bendiga y hasta luego. Bendiciones.